periodismo serio obliga a conocer las dos caras de la moneda. Ya fuimos al Zócalo con una persona que ha hablado sobre la jefa de gobierno a favor, y conoceremos los comentarios en contra a través de la presidenta del Partido Acción Nacional, Luisa Gutiérrez, aquí en la capital mexicana. Acompáñame a la entrevista. Hemos desinstalado nuestros equipos, cámaras y micrófonos de la oficina del secretario de gobierno de Clara Brugada, el número 2 del gabinete del gobierno cuatroteísta de la Ciudad de México. Te ha mandado un mensaje, César Cravioto, y pues ahora hemos venido a este salón de presidentes. Aquí están los expresidentes de la gran ciudad del Partido Acción Nacional. Personajes icónicos, unos con grandes triunfos electorales y otros, por cierto, con unas derrotas estrepitosas. Pero esta es la vida, parte de la historia viva de un partido, por cierto, el más antiguo de México, y sobre todo en la última etapa de la historia de nuestro país, fundamental para la Ciudad de México, ¿no? Aquí hay un bastión importante de personajes que lo siguen. Yo saludo con mucho afecto y respeto a Luisa Gutiérrez, la presidenta local del Partido Acción Nacional. Luisa, gracias por recibirnos, gusto en saludarte. No, hombre, por el contrario, de verdad, esta es tu casa, esta es su casa, Durango 22, el Comité Directivo Regional. Es la casa de todas las y los panistas, pero también, por supuesto, de toda la gente libre, y siendo así periodista no puede ser más que así. Esta es tu casa. Luisa, aunque eres muy joven, tienes una trayectoria importantísima dentro de Acción Nacional, pero eres una cara nueva. Y algunos dicen, ay, por fin alguien distinto, porque nada más se cambian, unos van del Senado a la Cámara de Diputados local, tú eres una cara nueva. ¿Qué le dices? Preséntate ante el auditorio. Pues miren, mucho gusto, yo soy Luisa Gutiérrez, soy la presidenta del partido, tengo 3 hijos, me la volé, son demasiados ya en estos tiempos, ya 3 hijos son muchos, el más chiquitito tiene 10 meses, entonces todavía corro por todos lados, entre pañales y universidades, porque la grande ya va a entrar a la universidad. Entonces tengo como una gran gama de necesidades en casa. Entiendo perfectamente las necesidades de una mujer que busca empoderarse, pero también que vive plenamente su vida personal. Entonces, por supuesto que mi agenda siempre ha ido encauzada a esto, a empoderar mujeres en todo sentido. Y pues aquí ahora en este nuevo reto en el Partido Acción Nacional había sido la vicecoordinadora del grupo parlamentario, llevo más de 25 años en Acción Nacional y el partido le agradezco mucho a sus consejeras, consejeros, militantes, todas y todos que me permiten ahora encabezar los esfuerzos del sistema PAN. Cuando dices vicecoordinador del grupo parlamentario, ¿en dónde? ¿En la Cámara de Diputados local, en la federal? En la local. En la pasada mi coordinador era Federico Dorin. Dorin Casar. Exactamente, entonces le aprendí muchísimo, porque además es un hombre verdaderamente inteligente, y además es un hombre con mucha estrategia, se adelanta mucho a los movimientos de ajedrez, y esa parte le agradezco mucho que me la haya enseñado. Te he platicado una historia que no sabes. A ver. Somos compañeros desde primero de secundaria. Y Federico Dorin Casar estaba interesado en los deportes, y a mí sí me gustaba la política. Yo en ese momento ya era periodista, hacía, preguntaba, y la vida cambió totalmente, ¿no? Él se dedicó a la política y ahora a mí me gustan mucho los deportes. Pero es que, te voy a decir, él es un político, pero yo creo que es más bien un amante del fútbol americano. Correcto. Que se dedica a la política. Pero él antes que otra cosa, y coincidimos, correcto, los dos somos Steelers. Y te voy a decir algún dato muy interesante. Federico, lo sabes perfectamente, pero el auditorio lleva como parlamentario desde hace mucho tiempo. Yo creo que hoy ya rompió el récord en Acción Nacional, y quizá de muchos partidos políticos el que más tiempo lleva Cámara de Diputados local, antes Asamblea Legislativa, Diputación Federal, Senado, regresa. Es un hombre que sabe del mundo de la tribuna, como tribuno pues, pero también la negociación, porque sí, en estos momentos se requiere negociar, porque el mundo de la política es así, Luisa. Sin duda, ¿no? Y corrijo ahí el tema, más bien específico. Es el que ha sido parlamentario al hilo en Latinoamérica. Ah, mira. Imagínate la cantidad de veces que ha sido parlamentario. Si me permites, saliendo aquí, te enseño una foto de Federico Dorin, pero en corto. Porque mi Federico Dorin, ahorita es un hombre consagradísimo, ¿no? Pero de verdad que ahí se ve tan chavito
y pues siempre hemos contado con la presencia y el trabajo de Federico Doning en Acción Nacional. Luisa, ¿cómo te eligen presidenta del partido? Entiendo que fue diciembre del año pasado y pues aquí hay muchas estiras y aflojas, ¿no? Yo llevo más tiempo y a mí me corresponde, ¿y por qué ella? O sea, ¿cómo fue el consenso para que tú llegues y estés en este momento como dirigente del Partido Azul en la ciudad capital? Pues mira, con honestidad ya se veía que Andrés Ataide, que era el dirigente en ese momento, pues ya no podía repetir porque los estatutos ya no se lo permitían, se iba a soltar, digamos, esta posición. Y yo estaba en el grupo parlamentario, era la vicecoordinadora del grupo. Tenía muchas ganas de encabezar al sistema PAN, los esfuerzos del partido. Y en su momento gocé de un momento que nos hermanó mucho a las y los diputados de Acción Nacional, que fue justamente el tema de la no ratificación de la Fiscalía, en el que tuvimos, y lo saben muchas y muchos, tuvimos que enfrentar grandes retos, incluso persecuciones, amenazas, amedrentamiento. Y creo que el que nos hayamos mantenido de pie, de frente con nuestra convicción, nos permitió a todos hermanarnos muchísimo. ¿La derrota de Godoy es un triunfo de Acción Nacional capitalino? De la oposición y de los que estamos a favor de la libertad en la Ciudad de México. Al final del día, por más que se quiera maquillar, fue una fiscalía que falló. Los números eran del 99%, no estoy exagerando, de carpetas no resueltas. El 99% no se resolvían. Y me querían hablar de una fiscalía con resultados positivos, me querían hablar de una fiscalía con resultados positivos cuando las mujeres seguían siendo agredidas y violentadas en la Ciudad de México, robo a casa habitación que nos estaba deteniendo, delitos de alto impacto que verdaderamente estaban afectando a las y los capitalinos. Entonces, por supuesto que no estábamos de acuerdo. Y se hizo esta lucha. No sé si un triunfo de Acción Nacional, yo creo que un triunfo para las y los capitalinos. Sobre esta vertiente de la señora Godoy, hoy es la asesora jurídica de la presidenta de la República. ¿Esta relación cómo es? No existe. Yo jamás he tenido, de hecho, ningún contacto con la hoy consejera jurídica. Alguna vez me bloqueó de redes sociales, entonces no creo que tenga muchas ganas de platicar conmigo. Pero pues bueno, yo en el camino institucional, por supuesto que sí hay que hacer algún llamamiento a la Consejería Jurídica, coincidamos con ella en alguna posición, también se dirá, ¿no? ¿Estás abierta? Yo siempre estoy abierta. Y la segunda vertiente sobre este mismo tema, ya llegó una nueva fiscal. Por cierto, algunos militantes de Acción Nacional la han aplaudido por estas cuestiones de relaciones matrimoniales con una desavenencia terrible, que sí, es un show mediático bárbaro. Dicen, se está poniendo las pilas la señora alcalde. ¿Tú coincides con esas personas que tuitean o postean ese tipo de cosas o lo dicen abiertamente? Sin duda, ¿no? Y a ver, y se tiene que decir, cuando las cosas se hacen bien, se tiene que decir. Y tampoco nosotros tenemos empacho porque no sea una persona con la que coincidamos ideológicamente, no tenemos por qué negar el buen trabajo y los buenos resultados. Y si así continúa la hoy fiscal, por supuesto que contará con el visto bueno de Acción Nacional. En su momento, como bien tú sabes, Acción Nacional no votó en contra de su nombramiento, no lo votó a favor, ¿no? Simplemente no estábamos, le dábamos el beneficio de la duda de que pudiera hacer las cosas bien. Nos preocupaban ciertos temas que preocupan incluso a las y los capitalinos, ¿no? Su innegable relación familiar, que eso no limita a una mujer a tomar sus propias decisiones, y por eso el beneficio de la duda. Y si hoy Berta Luján, la fiscal, está actuando de manera independiente en favor de las mujeres, desde Acción Nacional contará, por supuesto, con un buen comentario. ¿Qué opinas del arranque del nuevo gobierno? Clara Brugada, exalcaldesa de Ixtapalapa, César Cravioto, secretario general. Ya los resultados son completamente distintos al 21 en la intermedia, donde la oposición y en particular el PAN, yo diría, arrasó. Tú veías el mapa perfectamente dividido, pero había más alcaldías de oposición que las que tenía la 4T. ¿Cómo calificarías este arranque de gobierno? A ver, primero decirlo con respecto a los resultados electorales, yo estoy convencida que existió un fraude electoral en muchos sentidos. ¿De verdad? Sin duda, sin duda. ¿Quién se robó la elección? Lo voy a decir.
Estamos perfectamente identificados que cuando no hay casillista en una casilla, ahí es donde los resultados son completamente atípicos. ¿Donde no hay representantes de ustedes? De nosotros. Pero pues ahí fallaron ustedes, ¿no? No coincido, ¿eh? Ahí, esa... Pues les faltaron militantes, ¿o qué? Esa, ¿sabes qué creo? ¿A poco hay más? ¿A poco hay más casillas que militantes de Acción Nacional? Yo ahí voy, y justo creo que es importante decirlo y hacer el reconocimiento, y lo he dicho en público y en privado. Tuvimos mucho candidato. Santiago Taboada fue un gran candidato, hubiera sido un jefe de gobierno sensacional, pero sin duda le faltó partido y le faltó militancia y le faltó de verdad institución. Y ahí yo estoy convencida que quien venga ahora a encabezar los esfuerzos de las candidaturas va a contar con mucho partido y mucha presidenta. Y eso sí lo digo abiertamente. Sí nos faltaron casillistas, nos faltó organización el día de, hubo muchos militantes que quisieron cuidar las casillas y que en este ánimo teníamos la alianza y entonces había que cuidar a los candidatos, respetar a ¿Qué los porcentaje candidatos. tuvieron de representantes de casilla o Híjole. cuidadores de voto? Yo creo que no llegamos ni al 40%, sin duda. Y en ese 60% donde no tuvieron presencia, les dieron duro en las... O incluso te voy a decir, también decirlo, a ver, primero hacer este reconocimiento de qué nos falló como partido y como institución. Pero Y acusar ahora de que te hicieron fraude electoral. Y ahora voy a la siguiente, y ahora voy a la acusación directa. También es cierto que hubo representantes que cuidaban casillas que en ese momento no se presentaron y tomaban a la primera persona de la fila. Correcto. Completamente identificada con Morena. ¿Qué es lo que marca la ley? ¿Qué es lo que marca la ley? Pero te voy a decir que así... ¿Hubieran levantado a los panistas más temprano? No fue eso. Les hablaban, literal, Margaret Saldaña, que fue alcaldesa en Azcapotzalco, te lo dice. Le hablaron a todos mis representantes generales, a todas las personas identificadas o que estaban cercanas a Acción Nacional, para decirles que no se iba a abrir la casilla, que no se presentaran, ¿no? Entonces nos hablaban. Y te voy a decir por qué dices, y cercanas o no. A ver, y así funciona. Cuando vas a llenar las casillas, le hablan al azar a las personas identificadas con el apellido con cierta letra. Y entonces a lo mejor había quien te decía, yo te quiero ayudar a cuidar una casilla. Pero si les hablaban, por el Instituto Electoral, de inmediato ya está bloqueada esa persona. Ya no puede ayudarle a un partido político. O sea, la única forma de poder ayudar en la elección es a través de la representación en una casilla. Entonces, pues ahí ellos aceptaban. A esas personas identificadas con Acción Nacional o identificadas con algún otro partido de oposición les hablaban para decirles que no se iba a instalar, que se iba a instalar en un lugar distinto, que no llegaran, ¿no? O que no las capacitaban, no llegaban sus nombramientos. Y te voy a hablar todavía aún más de cómo te reitero que hubo un fraude electoral. Está perfectamente identificado que en Álvaro Obregón López Casarín rebasó los gastos de campaña. Y se tardó tanto el procedimiento que no hubo manera de que no tomara protesta. Pero eso sí, la sala y todos los recursos jurídicos dieron la razón a Lía Limón, que se había excedido en gastos de campaña y no podía ser él electo alcalde. Pero como se tardaron, tuvo que tomar protesta. Pero, pues no que el INE no se toca y el TRIFE no se toca, pues ya dijo el tribunal que ganó. Entonces, pues ustedes salían de rosa y decían, o de azul, y no se toca, y ahora sí se toca, ahora ya después, ahora el INE de Tadei es un fraude, y ahora ¿sí? El TRIFE de Soto es un fraude. El INE de Tadei es un fraude. Pero hace un año decían todo lo contrario. Pero no estaba Tadei. Antes no estaba Tadei. Ahora está Tadei. O sea, con Tadei es un fraude y antes no se tocaba. Pues antes se buscaba mucho la institucionalidad, se cuidaba mucho. Ahora ya no hay reparo en ayudar. Y te voy a poner otro ejemplo. Y ustedes también salieron a cuidar a la Corte, y ahora que cambie la Corte con nuevas personas electas, juzgadoras, van a decir que es un fraude Pero es que ya no es la institución. Y ahí es clarísimo. Tienes a Lenia Batres, tienes a Loreta Ortiz, tienes a Jazmín Esquivel, claramente identificadas con Morena. Pero no que se cuidaban a las instituciones. Se cuidan las instituciones, pero ellos las han roto y las han violentado. Te voy a poner otro ejemplo. El Instituto Electoral de la Ciudad de México tenía un proyecto donde determinaba la lista plurinominal, en donde Acción Nacional tenía 2 diputadas más. El PRI 1 más, el PRD 1 más y Movimiento Ciudadano 1 más. También el Verde otro más, pero ¿no? Porque había una sobrerepresentación de Morena en el Congreso de la Ciudad de México.
Si se cumplía a la ley como venía en el primer proyecto, la misma Valentina Batres, la hermana de Lenia Batres, las hermanas de quien era el jefe de gobierno, no hubieran entrado al Congreso de la Ciudad de México. En el momento de la sesión donde se va a votar, el Instituto Electoral pone pausa a la sesión, manda un receso y en ese receso diputados de Morena presentan cartas diciendo que no quieren integrar el grupo parlamentario de Morena y que quieren representar al Partido del Trabajo o al Verde Ecologista. Y con eso quitaban la sobrerepresentación de Morena y con eso ya podía entrar Valentina Batres. Y le quitaron a la oposición, las curules se las robaron. ¿Eso qué implicó? Que hoy tengan mayoría calificada de manera artificial. Eso es un fraude a la ley electoral. Repito la pregunta, ¿cómo ves el arranque? Me platicaste qué pasó para la instalación 24 nada más. y qué pasó, ¿cómo ves estos 3 meses, 100 días de gobierno? ¿Cómo van? Sorpresivamente saludo el que haya diálogo, de verdad, te lo digo en serio. ¿Con César Cravioto? Con César Cravioto, con Clara Brugada. Hoy sé que se reúnen con los alcaldes de oposición y los escuchan. Hoy yo sé que se reúnen con las y los diputados de Acción Nacional. ¿Estás sorprendida para bien? Eso para mí es una gran sorpresa. Y te lo digo con todas sus letras. ¿Cuántos alcaldes tiene Acción Nacional? Bueno, la alianza PRI-PAN. 5. 5. Y ellos han sido recibidos, les toman las llamadas telefónicas, tienen un problema, por ejemplo, de inseguridad, ¿atienden? Hubo un problema de un incendio en Benito Juárez, estuvo ahí. Oye, pues qué buena noticia nos estás dando a los chilangos capitalinos de feños, más allá de ideologías. Nosotros no queremos que peleen como perros y gatos, que respondan. Aparte usan nuestros impuestos, que sirvan de algo, ¿no? Y coincido contigo, y es que ese es el tema. A ver, Acción Nacional cuando ve resultados, cuando ve buenas políticas públicas, cuando ve que hay diálogo, Acción Nacional reacciona de manera positiva. Oye, ya les pusiste 2 palomitas, ¿estás contenta? Reconoces lo de Berta Alcalde y reconoces que hay diálogo y apertura entre Clara Brugada, en este caso César Cravioto, con los 5 alcaldes de ustedes. Y eso se aplaude. ¿Y con los diputados locales de ustedes? Hay diálogo con nuestro coordinador. ¡Caramba! Y eso se agradece. Ya te van a dar credencial de Morena. No, jamás. No, a ver, pero es que vuelvo a lo mismo. No, eso no implica y eso no cambia mi amor profundo porque las cosas salgan bien por las y los capitalinos. Y es que es ahí donde creo que nos estábamos desviando en la conversación. Y entonces donde tú podías establecer una postura, a Martí Batres no le gustaba. Y entonces ya no había diálogo, había incluso decisiones facciosas. Él se convirtió más que en un verdadero hombre de Estado, se convirtió en un hombre faccioso que estuvo involucrado en la elección. Entonces, vuelvo a lo mismo. Si hoy tú trabajas con institucionalidad, Acción Nacional lo vas a lograr. ¿Cómo les fue de presupuesto a estas 5 alcaldías? Mejoraron en todos, entiendo el 8%, entiendo por lo menos hay un ajuste a la inflación. Inflación, sí. ¿No? Sí. Que por lo menos ya no le pierdes. Pues. Como cuando pides aumento de sueldo, oiga, mínimo para que me alcance. Exacto, mínimo para que me alcance para lo mismo. Que es lo que negocian más o menos los sindicatos nacionales, ¿no? Claro, los aumentos. Entonces, ¿el presupuesto ahí va? Por lo menos ahí ¿Está va. llegando? ¿No los chantajean de que no te doy si te portas mal, sí te doy si te portas bien? Hasta ahorita no hay nada. Y espero que siga siendo así, porque y aquí sí soy también muy puntual. Insisto, si se hacen bien las cosas, Acción Nacional, por supuesto, lo va a acompañar. Pero también esto no es un cheque en blanco. Y por supuesto que tampoco es una firma a una hoja en blanco. Vamos a ser muy claros cuando las cosas no se hagan bien o no coincidamos. Hago una recapitulación. 4 palomitas, Berta Alcalde, diálogo, presupuesto y hay diálogo también con los diputados. He escuchado a algunos militantes del PAN chilango capitalino de feño que están con otros temas, Infonavit y la gasolina. ¿Por qué no hablan de temas de la Ciudad de México? Eso déjenselo al Senado. Ya tienen ustedes, por cierto, ahora nuevo líder de la bancada del Senado, el ex candidato presidencial. Déjenselo a los diputados. ¿Por qué hablan del Infonavit y de la gasolina? ¿No hay temas locales? No, por supuesto que hay temas locales, pero ahí te va y sí ser muy claros. También hay una agenda nacional que vamos a acompañar. El que yo sea la presidenta de Acción Nacional de la Ciudad de México no me deja de hacer menos mexicana, ¿no? Ni mucho menos. Sí, pero la gente quiere la basura, la inseguridad, el agua, también ¿no? habrá. Sí. A ver,
concédeme una cosa, llevo casi prácticamente un mes aquí. Sí. Y No ha cobrado su mi segunda quincena. Oye, ¿no? Y hemos estado de verdad en estos temas, pero vuelvo a lo mismo. Donde duele, donde no está bien Morena, vamos a seguir levantando la voz. Por eso te digo, no es un... Y donde está bien, lo reconocen. Y donde está bien, vamos a reconocer las cosas. Dime algo, creo que uno de los golpes más serios que les dio Morena, para bien o para mal, pero eso se vio reflejado en las urnas, más allá de que no tuvieron 60% de cuidadores del voto, es el tema del cártel inmobiliario. Inclusive, esta semana, cuando realizamos esta entrevista, se inauguró una ventanilla única para el tema inmobiliario y asegura el entrevistado que te antecede en esta charla que es para inhibir la corrupción porque se pasaron de lanza. ¿Qué opinas de esto? Pues mire, te lo voy a decir tal cual, el cártel inmobiliario es una telenovela de la Cuarta Transformación, y no tengo empacho en decirlo. Eso no existe, o bueno, si existe... Pero hay gente en el bote, o si el señor existe, von Roerich, ¿no? Y también te voy a decir, y a mí... Y su hermana, Soraya Sofía von Roerich de la isla. Osaron también quererme involucrar en carpetas de investigación, y la entonces fiscal decía que era por corrupción inmobiliaria. Y tan no era cierto que a base de amparazos tuvieron que bajar todas las entrevistas y todo lo que subieron en YouTube de la fiscalía porque utilizaba... déjame te decir, si es una telenovela, pues qué duro les pegó la telenovela, ¿no? Y te voy a decir, y claro, porque es una mentira. Ahí te va. Ellos solamente te están hablando de, Benito Juárez, pero espérame tantito. ¿Quién lleva a cabo las verificaciones administrativas? El INVEA. ¿Y el INVEA de quién depende? Del gobierno de la Ciudad de México. ¿Quién da las factibilidades hídricas? Sistema de aguas de la Ciudad de México. ¿Y quién lo tiene? El gobierno de la Ciudad de México. ¿Quién te da los usos de suelo? Sedubi. ¿Y quién tiene Sedubi? El gobierno de la Ciudad de México. Si ellos no están en el tema, ¿por qué tienen todas las facultades centralizadas? Y eso sí, son los únicos aquí impolutos. Yo creo que también tendrá que hacer una gran revisión el gobierno de la Ciudad de México de qué está dejando de hacer o qué está propiciando para que haya esta corrupción inmobiliaria. Pero eso vuelvo a lo mismo. ¿A ti de qué te acusaban dentro del cártel inmobiliario? A mí me acusaron de narcomenudeo. Con 4 meses de embarazo yo entregaba drogas en Azcapotzalco, en Ciudad Jardín. De eso me acusaban. Pero justo en medio de la no ratificación de la entonces fiscal Ernestina Godoy. Seguramente un intento más de asustar a la oposición. A toro pasado se equivocaron aliándose con el PRI, ¿no? A toro pasado creo que hay que hacer un análisis. Y te voy a decir por qué. Sí, sin duda, creo que a los dos partidos nos hubiera convenido mantener... Muchos de los que están aquí, Gómez Morín... es que esto es de la Ciudad de México. Pero bueno, a ver, muchos de los que están aquí... Sin duda. Se vuelven a morir, Luisa, vuelven a morir. Pero también te voy a decir una cosa, hay que entender los tiempos. Y creo que lo que nos une, no solo con el PRI, nos une con el PRD, nos une también con Movimiento Ciudadano, es la búsqueda de la democracia. Es el mantener las instituciones y la democracia en nuestro voto como la concebimos. Y esa preocupación, claro que existe, con la toma y el secuestro del sistema judicial. Pero les quitó votos, ¿no? Les quitó votos. Unos candidatos impresentables. No, hombre, en todos lados hay impresentables. Yo creo que... sí, bien, claro. Morena, Claro, no, pero yo estoy hablando de tu relación con el PRI. Yo creo que muchos de los candidatos no los invitarías a tu casa porque quizás se friegan un cubierto. Y además, déjame terminar de decir, a ver, a toro pasado, o una copa. O un cuadro. No, eso está más difícil, sí te das cuenta. Pero a toro pasado, sí, efectivamente, creo que nos hubiera convenido a lo mejor a ambos, pero lo cierto es que también detuvimos alcaldías. ¿Nos hubiera convenido ir separados, quieres decir? En algunos casos, sí. Pero también hay alcaldías, y te pongo el caso de Coajimalpa, que sin el PRI no hubiéramos podido, claro. ¿no? Cuauhtémoc, se detuvo el fraude de Monreal gracias a que también tuvimos votos del PRI. Entonces, hay que analizar con frialdad. Empieza a Rubalcaba y a Rojo de la Vega. A Carlos Orbañanos. Carlos Orbañanos, Rubalcaba, anterior, sí, Carlos Orbañanos y a la señorita López de la Vega, Rojo de la Vega. Pero Benito Juárez, por ejemplo, ganábamos solos, pues. Pero por eso te digo, hay que analizar a la luz de los resultados con la cabeza muy fría y entender cuál sí es la conveniencia. ¿Qué puede esperar nuestro público chilango, capitalino, defeño de alcaldes y gobernadores sobre la elección intermedia?
¿Luisa va a promover que continúen con el PAN o ya mejor solitos que mal acompañados? De verdad te lo digo, hoy todavía no tengo una decisión. Estoy haciéndolo con mucha ¿Tienes que frialdad. pensarlo de verdad mucho? Sí, por estos casos que te digo. O sea, a ver, tengo que analizar. Pero ese pragmatismo a la gente, o sea, porque no puede fíjate qué duro. Como en Coajimalpa el PAN está muerto, No, si estuviera muerto no pues ganaríamos. necesitamos al PRI para que nos lleve. Bueno, pero aquí está el señor Tabe, ¿no? Me saca un chirri, si como quieres. ahí, como puedo en Miguel Hidalgo, pero qué pragmatismo tan chafa, porque entonces no es un tema ideológico, es un tema de negocio electoral. No es negocio electoral, es un tema de cuidado de la política pública. Y si voy a poder seguir teniendo alcaldías seguras, si voy a tener alcaldías con servicios públicos de calidad y de primera, porque eso sí tiene Acción Nacional. Acción Nacional tiene de verdad los mejores índices en lo que me quieras decir de política pública. La que me pongas enfrente, no hay una sola alcaldía de Morena que le gane las del PAN. Y por eso es importante que se mantenga esta forma de gobierno y se mantengan estas políticas públicas y se cuide la casa. Por eso yo no lo veo como pragmatismo, yo lo veo más bien como un tema de cuidado de la política pública. Quizá lo que hace muy bien la 4T es la cercanía con la gente. Es decir, López Obrador visitó ejido por ejido, ciudad por ciudad, municipio por municipio, estado por estado, múltiples veces, ¿no? Vemos a una Clara Brugada, la jefa de gobierno, que viene de Iztapalapa, muy popular, va, viene. ¿No ha faltado contacto de Acción Nacional con la gente? Sin duda, está claro, y tenemos que propiciarla, y tenemos que seguir. A ver, yo creo que se hizo un muy buen trabajo en el 2021 al 2024, que lamentablemente nos rebasaron en lo que yo te he dicho, por supuesto que también sucedió y hay que reconocerlo. Ingenuos e ilusos no vamos a volver a hacer para el 27. Y lo primero que tenemos que hacer para poder llegar bien armados al 27 es que estemos en todos los puntos de esta ciudad. Y es algo que le he platicado y he comentado con todos mis consejeros, con todo mi sistema PAN, diputadas, diputados, alcaldes, con todo aquel que me quiera ayudar, nos vamos a ir a todos los puntos de esta ciudad. Así como César Cravioto, venimos de su oficina, te mandó un mensaje. ¿Qué mensaje le mandas al señor secretario? No, pues que Acción Nacional, por supuesto, va a estar del lado de las causas ciudadanas, de las y los capitalinos, que nos preocupa mucho seguir siendo una ciudad de primera y por supuesto que lo que queremos es en un trabajo institucional poder acercarnos siempre que tengamos alguna causa, alguna preocupación o algún tema que nos esté siendo sensible. Por supuesto que nos gustaría saber que tenemos las puertas abiertas en el gobierno como institución. Más allá de colores, más allá de partidos, por supuesto que desde acá tendemos la mano siempre para el trabajo por las y los capitalinos. ¿Qué le dices a Clara Brugada, la jefa de gobierno de la ciudad donde tú representas? Pues eres la lideresa de la oposición, permíteme el término. Ay, muchas gracias. Pues sin duda lo mismo, y que si a ella le va bien, me queda claro que nos va a ir bien a todas las y los capitalinos. Si algo podemos hacer para que eso suceda, lo vamos a hacer encantados de la vida. Y por supuesto que también cuente con nuestra palabra siempre franca, siempre, insisto, no con este cheque en blanco, sino verdaderamente con un ánimo de construcción y que ojalá las puertas estén abiertas para el diálogo y la escucha. Luisa, te deseo mucha suerte. Creo que si le va bien a la oposición, se equilibra la democracia. Ahí ganamos todos, más allá de ideologías, de colores, como tú dices. Te agradezco mucho esta charla y algo que quieras decir que no te haya preguntado este reportero. No, pues nada, de verdad, insisto, esta es su casa, estamos aquí con las puertas abiertas. Acción Nacional es un partido que está orgulloso de su historia, de su herencia. Como bien se ve aquí, ya son muchos años, somos el partido más antiguo del país y siempre hemos pugnado por la democracia, por el voto, por las instituciones, por la autonomía de estas instituciones y por supuesto también en torno a la Fiscalía y otros órganos. Y vamos a seguir haciéndolo de cara a las y los mexicanos. Eso no va a cambiar y vamos a seguir encauzando, por supuesto, todos estos temas. Luisa, muchas gracias por recibirme, abrirme las puertas de tus oficinas aquí en la calle de Durango. ¿Esto es la Roma o esto es la Condesa? La Roma. La Roma. Durango 22, Durango, Roma. Pues te agradezco muchísimo y continuamos.